Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar otra vez en un segmento más con ustedes. Les prometimos que íbamos a tardar mucho menos para estar subiendo nuevo contenido y pues somos personas de palabra. Entonces, como se darán cuenta, me acompaña la maestra Cris Dex en un video más. El día de hoy vamos a presentar una reflexión referente a un programa que existió que se llama MK Ultra. Pero antes de abordar bien ese tema, me gustaría comentarles que hay una fundación que se llama Ohana, que es nueva y está promoviendo una campaña que se llama Suelta tu pelo y gánate una sonrisa. Consiste en que durante el día 30 de mayo, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, vas a acudir a las oficinas. En un momento te estarán apareciendo toda la información aquí abajo, para que puedas darte un corte de cabello gratis y dones esa parte que se va a entregar precisamente para apoyar a los niños con cáncer o personas y pacientes oncológicos. Entonces realmente esperamos que puedas apoyar. Te repito, no tiene ningún costo, es algo que te nace si lo quieres realizar. Y pues bueno, ahora sí, dicho esta parte, vamos a comenzar con la reflexión sobre este video que es MK Ultra. Vamos a hacer una desmitificación de algunos puntos y pues la maestra Cris Dex me va a apoyar en esta parte. ¿De acuerdo? ¿Estás lista, Cris? Completamente lista. Muy bien, pues vamos entonces a comenzar con el análisis del video y vamos a ello. Vamos a verlo. When we last spoke, was the witness assuming the identity of Paul Benassi? Yes. Who is the witness now? Wesley. Again, what personality is the plaintiff assuming at this moment in time? Wesley. Is it possible for the plaintiff to go back into the personality of Paul for a few minutes? It's possible. Can the witness do that? Yes. Is the witness now Paul Benassi? No. Would the witness become Paul Benassi for a few moments? Paul? Yeah. Okay. Is Paul Benassi now the witness? And Paul Benassi has been sworn to tell the truth. Is that your understanding, Mr. Benassi? Yes. Mr. Benassi, I asked you a series of questions prior to the time that we took a break. The gist of which related to your ability to give full and complete answers to the questions that you have been asked at this deposition, not only today, but in the past 3 days. Do you recall those questions? Yes. And do you recall what you told me about your ability to give full and complete answers to the questions? Yes. Could you repeat what you believe your ability to give full and complete answers to all of the questions that have been asked of you is? I am able to give full and complete information about activities and events that have occurred in any of the personalities who have fully integrated into myself. The information sometimes is not complete because there are still other personalities who have not been integrated, and even when they're co-conscious, are not able at the spur of the moment to give details because while I'm giving my information and their thoughts coming in, it overloads the system and it creates a headache, and then that makes me unable to access memory at a quick rate. Listening to several people tell you something at once, you can't discern it all at the first sitting. Saying to you, going through and listing all of your personalities, and he listed several, 10, 15 personalities, you recall that? Yes, those were just personalities that were acquainted with his client. Well, And there were other personalities that were later discovered after that
not new memories. They're old memories that simply have not been stated before. And I am not Paul right now, I am Wesley. Why are you Wesley now? Because I am tired of you people doing this to him. I was attempting to make everything go away all of the time. I don't care about any of this stuff. Why are you here then? Why? Because I'm tired of what you're doing to Paul. I'm tired of what you're doing to him. What is it that we're doing to Paul? What is it that you're doing to him? You're questioning him, you're sitting there saying things that don't make any sense. Do you understand, Wesley, that Paul brought this lawsuit? This is Paul's No. lawsuit. No, Paul didn't bring a lawsuit. Who brought the lawsuit? Mikey brought the lawsuit. Why is the name on the petition and the complaint listed as Paul? But Yo creo que podemos empezar a hacer aquí una pausa, ¿no? Para Ajá. comenzar con esta reflexión. Antes de contextualizar un poco, me gustaría mencionar, se nos ha presentado en películas, en series y cuestiones así un concepto como coloquialmente manejado y difundido que es el trastorno de personalidad múltiple. Sin embargo, es necesario como mencionar que dicho trastorno tal cual así no existe. En realidad, lo que hace mención o lo que puedes encontrar o podemos manejar en el área clínica más acercado a esa situación se conoce como trastorno de identidad disociativa. Entonces ese es un primer punto muy importante a mencionar y que no es que puedan de repente tener como habilidades sobrehumanas, como se nos ha hecho pensar en algunas películas o cuestiones de este estilo, ¿no? Entonces ese primer punto es muy importante antes de abarcar otros aspectos que estoy encontrando como relacionado a algunos procedimientos, incluso de control mental y cuestiones de ese estilo. Chris, ¿nos podrías aportar un poco de la contextualización de qué es esto, del MK Ultra? Claro, solamente igual hacer ese énfasis en que aquí lo que observamos por esto que menciona, ¿no? Que se supone que en un momento se hace llamar Paul, en otro se hace llamar Wesley, pero al final es esta identidad disociada, ¿no? Y que en este momento, justo cuando hicimos la pausa, él empieza a mostrar como una alteración de decir que está cansado de que le hagan esto, ¿no? La persona que lo está entrevistando le pregunta qué es lo que le están haciendo, ¿no? Y él dice que de alguna forma están, no exactamente la palabra abusando, pero es como parte de a lo que queremos llegar justamente, ¿no? Claro. A lo que me refiero, o parte de este contexto del MK Ultra, el MK Ultra es algo que existe, es un programa o una técnica que se desarrolló de alguna forma que alude o se refiere a la manipulación o al control mental. Ok. Vamos a situarnos en la época de la Guerra Fría, que recordemos que la Guerra Fría no fue una situación de guerra armada entre Rusia y Estados Unidos, sino más bien fue una guerra ideológica, donde ellos trataron de desarrollar diferentes técnicas que pudieran obtener resultados benéficos para su país o para fines pues no tan benéficos para todos, ¿no? Sino Claro, para fines políticos o ideológicos muy particulares, ¿no? Y en este caso, parte de las técnicas que desarrollaron en esta programación, por decirlo, que es el MK Ultra, tiene que ver sobre todo con el uso de algunas sustancias. Okay. Una de las sustancias que principalmente usaron es el LSD, droga que sabemos que genera muchas alteraciones, claro. Sobre todo, ¿no? Es como si en vez de escuchar los sonidos, los podemos ver, en vez de lo que podemos ver comúnmente en un estado natural sin drogas, está alterado y lo escuchamos, es decir, hay una alteración de sensopercepción. Totalmente. Okay. Y también lo que es ciertas técnicas de tortura, ciertas cuestiones de manipulación, ya sea sexual, física, psicológica propiamente como tal, ¿no? Que de alguna u de otra forma sí pueden llevar a una disociación de la identidad, no a que crees múltiples personalidades que te permitan hacer cosas extraordinarias, sino más bien que estés en un estado disociado que no te permite integrar del todo, que es algo que él menciona justamente, ¿no? Okay. Que hay ciertos recuerdos o hay ciertas personalidades, como él lo maneja o como él lo dice, que no están integradas de manera consciente, que lo hacen no poder recordarlo de manera rápida e incluso hasta tener un malestar físico como tal. Cosa que por este tipo de actividades prolongadas, es decir, la tortura, el uso de cualquier droga o sustancia o manipulación física, psicológica, sexual, en definitiva te causa una alteración en tu persona propiamente como tal.
Ok. Pero hay algunos otros puntos importantes que queremos desmitificar, más que ponernos o dilucidar si fue algo que en realidad a esta persona le hicieron o no una programación, porque es algo muy complejo. Es más bien como tratar de desmitificar estas cuestiones de manipulación o control mental, que más adelante nos va dando más datos al respecto. Ok, entonces estoy escuchando que vamos a desmitificar un poquito de algunas técnicas psicológicas que se han estado utilizando y que todavía tienen una aplicación validada, pero no de la manera en la que se nos ha presentado o mucha gente puede llegar a creer, hablando por ejemplo de hipnosis y hablando de algunas otras técnicas que en un momento vamos a mencionar, ¿cierto? Ok, entonces vamos a continuar viendo el video. Sí. Bien, adelante. Because we had to go under Paul Bonassi's name because he's the body. Who's Mikey? Mikey's a personality who contains more information than Paul ever did, because Paul's life was just like nothing. Paul couldn't understand why people called him Mike. But Paul's information that he has given is true and is accurate, because he has gotten all the information from the other personalities that have integrated with him. They have not integrated with Mikey, with him. Now I'm going to ask you, what triggered the arrival or development or birth of your personality, Wes Lee, in 1974? I cannot give that information under direct orders. Orders by whom? I cannot say. Mr. DeCamp, would you please instruct your client when he has to answer these questions? Yes. You're supposed to answer these questions. Does this have to do with Monarch? Yes. If I use the code, will that help? Which I just obtained in the last hour. D6413782, program XPY Eagle Alex Hope. Please go ahead and answer all questions. I was created by a government program, Which government program? Monarch. And what is Monarch? Monarch is an operation that was created by the United States government to create spies for other countries. They use children for the purpose that they are easily integrated into multiple personalities because they can dissociate. Monarch is a program that is run by Michael Angelo Aquino. He is also the leader of the Temple of Set. He also runs a child daycare center. He also is involved in human sacrifice. Ok, creo que aquí podemos hacer el segundo bloque para poder hacer como una reflexión, ¿no? Me gustaría entonces comenzar ahorita en esta parte. Hay alrededor de la profesión de la psicología y de la psiquiatría, hay como partes en la historia que se podrían contemplar como historia negra dentro de estas dos profesiones, donde se ha creído que la gente todavía en los psiquiátricos, por ejemplo, va caminando con bisturís para hacer lobotomías, o que se electrocuta a las personas para que, pues, generar más investigaciones y lo sufren. Hay muchos mitos alrededor de eso. Entonces quiero abarcar esta primera parte de reflexión referente a algunas técnicas que se ocupan y que se han ocupado a lo largo de la historia. Una de ellas es la hipnosis, como bien decía la maestra Chris Dex. La hipnosis no es como se nos ha presentado en un parámetro coloquial de un individuo con un reloj o un péndulo haciendo que te comportes como gallina o que robes bancos en su nombre o cuestiones por el estilo, sino fue una técnica ocupada para tratar de aminorar alguna sintomatología que generaba malestar en las personas, pero no es apegada a nada de lo que se nos había planteado. En un momento la maestra Chris nos comentará un poquito más de eso. La otra es que, al menos en la TCC, existen algunos métodos que se han podido observar también distorsionados en algunas películas, como la desensibilización sistemática y la terapia de Fluring.
La desensibilización sistemática consiste en ir presentando como algunos estímulos del menor impacto al mayor impacto para que una persona pueda empezar a acostumbrarse poco a poco a tolerar ciertas situaciones. Entonces, un ejemplo muy básico, una persona con una fobia, por ejemplo, a las arañas, primero se empieza presentando, no sé, una imagen de una araña, después un video, después una araña de plástico, después una araña que esté como a 50 metros de la persona, hasta que se pueda llegar a un contacto como más cercano con este objeto o este estímulo que está provocando el malestar. Eso del lado de la desensibilización sistemática. Por otro punto, existe una técnica que se llama flooding o técnica de inundación, por así decirlo, donde desde el inicio se va a empezar a exponer a la persona a aquello que le genera el malestar. Puede ser una técnica muy aversiva, de hecho tiene mucho debate todavía sobre su empleo, pero hay algunos autores y científicos que sostienen que puede ser viable utilizarlo bajo ciertas circunstancias, siempre y cuando no esté en contra de la dignidad o la integridad de una persona, por supuesto, y que los pacientes siempre tienen completa libertad de decidir qué quieren intentar y qué no quieren intentar dentro de un proceso, y comprender que no todas las técnicas son aplicables a todos los pacientes, ¿no? Pero bueno, Cris, ¿tú qué nos podrías aportar referente a la hipnosis? Justamente, bueno, aquí observamos la continuación de lo que estábamos escuchando con respecto a él, ¿no? Que es como ya un estado de malestar prolongado. Pero lo que me llama mucho la atención que podemos hilar con esta cuestión de la hipnosis es que le dice una palabra, ¿no? O se cree justo que en la hipnosis o en otras técnicas dices una palabra clave y la persona o deja de estar en ese trance o entra en un determinado trance para hacer algo, ¿no? Y en este caso le dicen un código y él empieza a hablar justamente de esas cosas que aparentemente no tiene el permiso de hacerlo. E insisto, no vamos a encontrar aquí si en realidad estaba bajo la programación o no, sino más bien estas técnicas que pueden llegar a ser útiles o que pueden llegar a ser muy dañinas también, a tener efectos adversos en vez de benéficos, ¿no? En este caso la hipnosis era algo que se utilizaba, o en un primer momento quien lo desarrolla fue Charcot, en el Hospital de la Salpêtrière, donde era un hospital psiquiátrico con personas con padecimientos reales, es decir, no podían caminar, no podían hablar, pero físicamente u orgánicamente no tenían ninguna afección. Lo que se desarrolla es más a través de la palabra, a través de esa catarsis, poder llegar a algún punto de beneficio, ¿no? Okay. Como decíamos, no es esta imagen caricaturesca que nos han presentado con respecto a la hipnosis, pero también aquí el punto importante es la ética con la que se llegan a aplicar estas determinadas técnicas, ¿no? Desmitificarlo. Sí ha habido experimentos o vías de intentos para desarrollar una técnica bajo el método científico, pero pues también a veces hay fallas y hay que reconducir el camino en ese sentido, porque la hipnosis, como cierta manipulación, tienen un periodo muy corto de vigencia, es decir, la persona o el sujeto tiene que estar impregnado por mucho tiempo para que eso dé efecto, pero al final, pues a la larga las consecuencias pues pueden ser muy catastróficas en ese sentido, ¿no? Por eso es que hacemos como mucho énfasis en esta cuestión, no solo de una ética profesional, sino más bien de una ética personal, porque la manipulación, o más bien somos seres que podemos llegar a ser manipulables fácilmente o a manipular algunas circunstancias. Entonces, incluso hay ciertas actividades de la vida social, de la vida personal que llegamos a hacer, que sin darnos cuenta o muy a nuestro pesar al darnos cuenta podemos estar viviendo ciertas circunstancias de manipulación o generar algunas que propicien la manipulación o el daño de alguien en ese sentido, ¿no? Entonces hablamos por ejemplo de estas técnicas que si las hace alguna persona que no tenga la preparación adecuada, pues pueden llegar a ser muy catastróficas y poco benéficas para la persona como tal. Entonces, pues ya para ir como concluyendo con esto que observamos, que insisto, más que un debate teórico, un posicionamiento o un análisis al respecto, es más bien como una reflexión de que los seres humanos estamos muy expuestos a múltiples estímulos, y que si esos estímulos nos causan un daño, pues es importante poder analizarlos de una manera diferente, y que sin duda el uso de sustancias, cualquier tipo de sustancias, influye y altera nuestra percepción, nuestra forma de vivir, entre muchas otras cuestiones, ¿no?
Ok, excelente. Hasta aquí hemos escuchado como una reflexión bastante interesante referente a este programa que existió, el MK Ultra. Y recuerden, el punto no era hacer como un debate teórico al respecto, sino sacar como puntos relevantes y de importancia para desmitificar muchos procesos que han existido y que se siguen acuñando como control mental y cuestiones por el estilo, pero que hay una parte que sí tiene de realidad como algunas técnicas, y hacer énfasis sobre todo en la parte de la ética a la hora de acudir a profesionales que puedan como utilizar realmente esto en aras de un beneficio terapéutico. Espero que sea de su agrado. Vamos a tener un video más adelante que estoy seguro va a ser de su interés. Y pues bueno, Cris, ha sido un honor tenerte aquí el día de hoy conmigo. Al contrario, gracias por la invitación. Vamos a seguir contando con tu presencia en muchas ocasiones, eso espero. Y pues bueno, te recuerdo, checa la información de lo de la Fundación de Ohana, sería excelente que puedas participar, y pues si es así nos estaremos viendo por allá. Hasta el siguiente video.